Buenos días, queridos amigos y amigas de Radio María y de este su programa Dosis de Confianza con la doctora Virginia Bafigo. Agradeciendo al Altísimo y a nuestra Madre María por permitirnos reencontrarnos como cada miércoles, hoy 10 de septiembre, para desterrar miedos y temores a la anestesia, ciertamente, y también para rendir tributo a la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que el día de ayer cumplió 169 años de existencia. Fue creada el 9 de septiembre de 1856. Honor y gloria a nuestra alma mater. Referirnos a la anestesiología nos remite tanto a su significado como a aquellos maestros que la cultivaron. Con la venia de nuestro amable invitado, doctor Carlos Loarte, me gustaría compartir con ustedes nuestras clásicas nociones introductorias. La palabra anestesiología proviene del griego y se forma con el prefijo an, que significa sin, también la palabra aestesis, sensación, y el sufijo ia, que indica una disciplina o campo de estudio. Por lo tanto, etimológicamente, anestesiología significa sin sensación, o la ciencia que se ocupa de la pérdida de la sensibilidad, lo que se alinea con su significado médico de alivio del dolor y cuidado del paciente quirúrgico. El médico anestesiólogo, como lo es el doctor Loarte, realiza una acción hipnótica, es decir, induce al sueño, pero a la vez también realiza una actividad analgésica, es decir, impide que el paciente sufra dolor. Y todo ello para asegurar las mínimas complicaciones posibles. La anestesiología no solo tiene presencia en el quirófano, sino también antes y después de la intervención. El principal cometido de los anestesiólogos, como el doctor Loarte, es mantener la homeostasis del paciente. Palabra rara, ¿no? Difícil, pero es bonito compartir el significado de las palabras médicas. Nos referimos por homeostasis al equilibrio del medio interno del paciente. Solo eso, mantener en equilibrio a su paciente. Es decir, en otras palabras, mantener un estado fisiológico óptimo y un equilibrio dinámico del organismo. Sabemos que durante la intervención quirúrgica se van a producir diversos cambios fisiológicos que son alteraciones normales en el funcionamiento de nuestro cuerpo y sus órganos causados por diversos factores. En nuestro caso, por ejemplo, sería la adaptación a un proceso de anestesia. Sobre estos cambios, nuestro distinguido invitado, doctor Carlos Loarte, nos ofrecerá mayores detalles. La anestesiología como actividad médica tiene su partida de nacimiento en el mundo occidental el 16 de octubre de 1846 en el Hospital General de Massachusetts en Boston, Estados Unidos. El doctor Loarte conoce muy bien esta historia y la disfruta seguramente al escucharnos, ¿verdad? Sin embargo, para todos los que no somos anestesiólogos, es bien interesante saber que fue en este año 1846 cuando tuvo lugar la primera demostración pública de anestesia con éter al extirparse un bulto, así llamado, una tumoración diríamos, pero un bulto bajo la mandíbula del paciente Gilbert Abbott. 2 meses después también se administraron anestesias con éter en Londres y en otras ciudades europeas. En este recuento se precisa también
que allí mismo, en Londres, se realizó tanto la primera extracción dentaria usando éter, como usaría ahora un odontólogo la anestesia dental, así como también la amputación de una pierna del paciente Frederick Churchill. Los gases anestésicos entonces habían llegado para revolucionar la cirugía. Hoy resulta difícil comprender la importancia de este avance. Antes, la cirugía era un aterrador último recurso en un intento final de salvar la vida. Pocas operaciones eran posibles, o las que se hacían eran o muy superficiales o muy drásticas, como las amputaciones mencionadas. El interior del abdomen, el tórax y el cráneo eran zonas prohibidas prácticamente. La velocidad era el único factor determinante del éxito de un cirujano. Claro, cuanto más rápido lo haría, menos sufrimiento para el paciente, pero eso no siempre se daba. La mayoría de los pacientes eran sujetados o atados, algunos se desmayaban por la agonía y muchos morían en la mesa o inmediatamente después de la operación. El sufrimiento era intenso. ¿Será que aún existe un sentimiento atávico, es decir, una emoción o comportamiento ancestral que proviene de nuestros antepasados y que por alguna razón persiste a lo largo del tiempo y las generaciones, que explique el miedo a la anestesia? Eso nos lo comentará también nuestro distinguido invitado. Y pensar que hoy hasta tenemos en el Perú el robot Da Vinci, que es capaz de penetrar a los más recónditos lugares del cuerpo humano, gracias a la pericia de los cirujanos expertos en robótica y de los anestesiólogos, que mantienen estable al paciente en todas las fases del acto quirúrgico. Notemos, queridos amigos, que hemos relatado hechos sucedidos en el siglo XIX. Sin embargo, nuestra medicina peruana registra las famosas trepanaciones craneanas. Eso sí lo hemos escuchado todos, hasta en el colegio. Los profesores nos hablaban de las trepanaciones craneanas, las que se realizaron a lo largo de un amplio periodo. Los primeros registros datan de entre los años 800 a.C. y 100 después de Cristo. ¿Gracias a quiénes? Gracias a nuestros antepasados de la cultura paracas. Pero esto siguió y continuó con los incas hasta 1532 después de Cristo. Debemos sentirnos orgullosos porque el Perú ha sido uno de los lugares con más cráneos trepanados encontrados en el mundo. Existe evidencias de que el tumi, un cuchillo ceremonial precolombino, fue también un instrumento en las prácticas quirúrgicas de nuestros antepasados. Los animo, queridos amigos y amigas, a visitar el Museo de Sitio Julio Cetello en Paracas, donde se encuentra una completa explicación acerca de estos procedimientos y de los productos que se utilizaban para calmar el dolor y para producir inconsciencia, jugando un rol muy importante el cactus llamado San Pedro y las hojas de coca, por cierto. A propósito, el tumi es el símbolo oficial y representativo de nuestra medicina peruana. Pero volvamos al Perú actual para conocer cuándo surge la anestesiología como especialidad, la especialidad de nuestro querido invitado. La anestesiología en el Perú surge formalmente el 29 de abril de 1847 con la aplicación de la primera anestesia, es decir, la aplicación de éter, por el doctor Julián Sandoval Bravo a un paciente con fractura de húmero. Este evento marcó el inicio de la medicina anestésica en el país.
Lo más impresionante es que Perú en ese momento se encontraba a la vanguardia en América Latina, ya que solo había transcurrido un año desde la primera aplicación anestésica de éter en los Estados Unidos, como lo mencionamos al inicio del programa. La práctica de la anestesiología recién tomó forma académica a partir de la creación de los programas de especialización en 1957, hace 68 años, en nuestra alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 3 años antes, los médicos que ejercían como anestesiólogos habían fundado la Sociedad Peruana de Anestesia y Reanimación, una de las más prestigiosas entidades científicas en nuestro país. De acuerdo con dicha sociedad, en el año 2022 había un poco más de 2.651 médicos anestesiólogos en el Perú. Esta cifra indica una escasez significativa de anestesiólogos, ya que resulta en un promedio de solo 9 especialistas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. El déficit en todo el territorio peruano se estima en 3.225 profesionales. Es esta realidad la que nos impulsa a agradecer infinitamente a nuestro invitado, doctor Carlos Loarte, porque en medio de sus múltiples responsabilidades laborales ha tenido la generosidad de aceptar nuestra invitación. Y es con nuestro mayor reconocimiento que ha llegado el momento de presentar a nuestro distinguido invitado. El doctor Carlos Jesús Loarte Cabello es médico cirujano por la Universidad Ricardo Palma y realizó su especialización en anestesiología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, habiendo realizado su residencia en el gran y antiquísimo Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. No pueden haber profesionales más calificados que aquellos que se forman en nuestro querido Hospital Arzobispo Loaiza. En el momento actual, comparte su actividad laboral pública desempeñándose como médico anestesiólogo en el Hospital 2 de Salud René Atoche Gropo en Chincha y en la práctica privada. Asimismo, el doctor Carlos Loarte es miembro adscrito activo de la Sociedad Peruana de Anestesiología y Reanimación. Recibamos al doctor Loarte con un gran aplauso. Muchísimas gracias. A usted, doctor Loarte, por estar. Usted es uno de los poquísimos anestesiólogos que tiene nuestro país, así es que dosis de confianza se engalana de tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Entonces, como ha sido un poquito larga esta introducción, le propongo, estimado doctor Loarte, ir a la primera pausa del programa. Bien. Aunque le voy dejando una primera inquietud para luego dar inicio a nuestro diálogo. Perfecto. Entonces, anestesia ¿es sinónimo de procedimiento quirúrgico o se usa también en procedimientos no quirúrgicos? Vamos pues, queridos amigos, a la breve pausa que nos separa del segundo bloque del programa y al volver retomaremos esta pregunta tan ilustrativa.
Queridos amigos y amigas de Radio María, ya estamos de vuelta en el programa Dosis de Confianza con la doctora Virginia Bafigo, recordando que estamos en la gratísima compañía del destacado anestesiólogo doctor Carlos Loarte, abordando el tema mitos y temores sobre la anestesia. Habíamos dejado en el aire esta pregunta: ¿anestesia es sinónimo de procedimiento quirúrgico o se usa también, doctor Loarte, en procedimientos no quirúrgicos? ¿Qué tal, doctora? Interesante pregunta. Sí, claro que sí. La anestesia actualmente abarca bastantes campos y no solamente el quirúrgico netamente, por el cual es conocido, ¿no? Comúnmente. Hay otra parte de la anestesia que se llama extraquirófano o anestesia que se da fuera del quirófano. Esta anestesia involucra procedimientos como, por ejemplo, procedimientos endoscópicos, gastroenterológicos, ya sea una CEPRE, una colonoscopía, una endoscopía, ese tipo de procedimientos. Otros también, por ejemplo, pueden ser la toma de algunas imágenes. Por ejemplo, algunos niños, ¿no?, que necesitan alguna imagen tipo tomografía, tipo resonancia, y sabemos muy bien que los niños muchas veces no son muy colaboradores como un adulto. O incluso hay adultos mayores que requieren, por su estado mental, un poco tal vez con alguna alteración, calmarlos de alguna manera para que puedan estar quietos durante el procedimiento de este tipo de toma de imágenes, como ya sé, como le repito, una tomografía o una resonancia. Entonces, acá también se usa la anestesia para poder sedar a los pacientes y que estos estén tranquilos, colaboren con el procedimiento. Inclusive también, para terminar esta parte, podemos ver la anestesia involucrada en el tema del mundo de la psiquiatría, por ejemplo, para toma de electrochoques para tratamiento de problemas mentales, ¿no? Entonces, la anestesiología actualmente se está viendo como una medicina o manejando como una medicina perioperatoria. No solamente es sala de operaciones, también se ve al paciente antes de que ingrese a sala de operaciones, una evaluación exhaustiva, muchos detalles acerca de las enfermedades, acerca de algunos hábitos, acerca de algunas comorbilidades, ¿no? También en el acto quirúrgico obviamente ya se pone más en juego lo que es la misma medicación con el uso de anestésicos, ¿no? En el mismo acto quirúrgico, y también nosotros nos involucra también el posoperatorio, ¿no? La evaluación de tanto de post anestesia general, anestesia regional o sedación, en lo que llamamos la unidad de recuperación posanestésica URPA. Y entonces actualmente la medicina de la anestesia se está viendo de esta forma, ¿ya? Como un complejo integral, no únicamente el dormir al paciente o que no le duela durante la sala de operaciones. Y bueno, respondiendo a su pregunta, esas son uno de los ejemplos donde también podemos ver cómo la anestesia sale de quirófano, ¿no? Hacia otros procedimientos que también ayudan en el diagnóstico de los pacientes. Y es bien interesante, doctor, porque cuando hablamos de la Sociedad Peruana de Anestesiología y Reanimación, eso nos lleva a una actividad tan importante, ¿no? ¿Cuál es el rol del anestesiólogo, por ejemplo, en la reanimación de los pacientes? Claro, muy buena pregunta. Lo que pasa es que muchas veces dentro del acto anestésico ocurren algunos eventos o algunas intercurrencias, ¿no? Dentro de ellas, el más común y también el más severo podría ser un paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? Entonces, el médico anestesiólogo tiene que estar entrenado para solucionar este tipo de inconvenientes, ya sea dentro de sala de operaciones, como lo hemos hablado, o fuera de sala de operaciones. Entonces, es ahí donde utilizamos lo que son los algoritmos, ya sea de la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Principalmente RCP básico, RCP avanzado, ¿no? Entonces, en el RCP básico, básicamente son maniobras que la mayoría de nosotros como médicos, incluso generales, conocemos, ¿no? La cantidad o la frecuencia y el ritmo en que debemos hacer las compresiones,
el flujo de oxígeno que se le debe dar al paciente, etcétera. Y ya cuando entramos a lo que es RCP avanzado, ahí sí se usan una cantidad de drogas que es también interesante conocer, por ejemplo, el uso de epinefrina, ¿no? Durante el RCP avanzado, el uso de bicarbonato, algunos otros medicamentos como la miodarona, adenosina, etcétera, que se utilizan durante el RCP, muchas veces dependiendo del tipo, que sea de tipo avanzado, ¿no? Y bueno, en sí los anestesiólogos debemos estar muy, muy entrenados y actualizados, porque muchas veces estos algoritmos van cambiando, ¿no? En el Ujú. 2010, me parece, si no me equivoco, ya el algoritmo de ABC, que era del RCP, cambió, ¿no? Según se hicieron algunos estudios y esto se mejoró a un CAB. Ya se priorizaba primero la circulación, cuando antes del 2010 se priorizaba lo que era la vía aérea, La ¿no? ventilación. Entonces, es Ujú. importante tomar estos cursos constantemente, actualizaciones, para ser mucho más finos al momento de rescatar a nuestros pacientes cuando ocurran estos eventos o estas intercorrencias durante sala o extra quirófano. Quería compartir con usted una anécdota, doctor Loarte. Hace un tiempo conversaba con una colega y amiga, la doctora Faria Bernuy, una eminente emergencióloga del Hospital Rebagliati, y ella me decía, doctora, usted y yo somos reanimadoras. Bueno, yo en mis buenos tiempos era intensivista de niños, ¿no? Y me decía, ¿y por qué? Porque al reanimar devolvemos el alma al cuerpo, ¿no? Como reanima. Y qué Mm, palabra tan bonita, ¿no? Reanimar, es como traer otra vez el alma para que el cuerpo vuelva a vivir. Bueno, metafóricamente y etimológicamente hablando, pero en realidad sí, pues, es devolverle la vida física y mental, ¿no? Qué interesante. Y por otro lado, también hemos asistido a un auge de la terapia del dolor. No sé si esta es una subespecialidad propia de los anestesiólogos o está abierta a más especialistas. no es una especialidad en Perú como tal, pero Ujú, sí es una inclinación que puede tomar un anestesiólogo, ¿no? Los anestesiólogos en sí pueden simplemente quedarse como, bueno, como anestesiólogos que pueden manejar pacientes pediátricos, ancianos, adultos de todo tipo, o bueno, otros campos que pueden tomar es la de la medicina del dolor, donde básicamente ya se usan otras técnicas un poco diferentes a las que se suelen usar en sala de operaciones, bloqueos ecoguiados y también un manejo un poco más profundo de lo que es medicinas, la farmacología del dolor, ¿no? Opiáceos, antiinflamatorios, analgésicos, etcétera. Pero como tal, una de las subespecialidades que más se manejan acá, al menos en el Perú, es la anestesiología cardiovascular, ¿no? ujú, Que se realiza la exacto. subespecialidad en el Hospital Lincor. Ujú, Y otra de las subespecialidades que también he visto acá en el Perú es la anestesia obstétrica, que básicamente se realiza en el otro instituto que tenemos en el Perú, donde hemos realizado muchas veces rotaciones. Yo he tenido la fortuna de ir para allá, la maternidad, ujú, ¿no? Donde se aprende muchísimo acerca de lo que es la anestesiología en los pacientes obstétricas. Pero la anestesiología y el dolor como subespecialidad, por el momento en el Perú no hay una escuela, ¿no? Específica que nos brinde esa subespecialidad. Pero sí puede tomarla cualquier médico anestesiólogo ya, ese rumbo, ¿no? ujú, De coger básicamente ya no sala de operaciones, porque mucha de esta medicina de dolor está más orientado a pacientes con dolor crónico, pacientes oncológicos, pacientes ujú. con dolores neuromusculares, ¿no? De columna, de ese tipo de dolencias. Qué interesante, será seguramente motivo para otro programa, porque una de las aflicciones más grandes del ser humano es precisamente el dolor. Entonces, las terapias orientadas a aliviar estos males son ciertamente muy bien aceptadas. Eh,
También tratando del tema de seguridad del acto quirúrgico, digamos que mucha de esta seguridad está en manos del anestesiólogo. Desde luego, claro, es un equipo cirujano y anestesiólogo. ¿Qué tan seguras son las cirugías en la actualidad, doctor Loarte? En la actualidad, doctora, las cirugías, bueno, para un poco a veces calmar la ansiedad o el temor que tiene la mayoría de las poblaciones de nuestros compatriotas peruanos, son bastante seguras. Ya se han dividido los tipos de anestesia según uno de los órganos internacionales que más, de los cuales nos guiamos nosotros como anestesiólogos peruanos, que es la Asociación Americana de Anestesiología, la de Estados Unidos. Y, por ejemplo, nos nombran tres tipos importantes de anestesia, ¿no? Una de esas es la anestesia general, otra es la anestesia regional y otra es la anestesia tipo sedación. En la anestesia general, lo que nosotros hacemos es colocar unos medicamentos por la vena a los pacientes. Estos medicamentos van a hacer que el paciente duerma profundamente, no sienta dolor y luego se le va a conectar a un ventilador mecánico para que este ventilador pueda respirar por el paciente. Bueno, eso es lo que es la primera parte de la anestesia general. La otra anestesia, la regional, colocamos un medicamento que es un anestésico local, específicamente la bupivacaína es el más común de todos, a nivel del neuroeje, a nivel de la columna, entre las apófisis espinosas, llegamos y atravesamos lo que es una capa meningia conocida como la dura madre. Ahí administramos el anestésico local, ese anestésico local baña los nervios de la columna y esto produce la analgesia y también la pérdida de la motricidad del paciente, ¿no? Para que el cirujano pueda trabajar con tranquilidad. Y finalmente, la anestesia tipo sedación, para el conocimiento de las personas que nos están escuchando, es un tipo de anestesia en el cual el médico anestesiólogo administra por la vena, vía endovenosa, un medicamento que logra que el paciente entre en un estado intermedio entre estar despierto y estar somnoliento, junto con un estado también de analgesia. La sedación, algunos pacientes piensan que únicamente, o incluso algunos colegas también, que se trata únicamente de dormir al paciente, cuando no. La sedación actualmente se conoce como pseudoanalgesia, ya que se combina tanto la parte sedativa de algunos fármacos como también la parte analgésica, ¿no? Aquí va un poco el tema que usted me comentaba, doctora Barfigo, era el tema de la seguridad. Actualmente las técnicas y los fármacos que se usan en la actualidad son bastante seguros, a diferencia de los fármacos y los medicamentos y las técnicas que se usaban antes. Como usted muy bien lo mencionó, y creo que yo tal vez no pude haberlo mencionado mejor, en parte de la historia de la anestesiología, antes el dolor y la sobrevida a los actos quirúrgicos, incluso con anestesia, eran bastante pobres. Se podría decir que casi la mortalidad alcanzaba el 50%, si no es que más. Entonces, ahora con todas las técnicas que se han implementado, estas técnicas modernas de anestesia, los fármacos que se han mejorado, los perfiles farmacodinámicos y farmacocinéticos de esto para que interactúen un poco más, por decirlo de alguna manera, fisiológicamente con el paciente, como si el paciente simplemente estuviera durmiendo, hacen que la anestesia general, la anestesia regional y la anestesia tipo sedación, que son los tres grandes tipos de anestesia que tenemos, sean bastante seguras. Acá me viene a la memoria, doctora, robándole unos segundos, por Sí, sí, ejemplo, sí, muchos de claro mis que sí. pacientes me dicen, doctor, yo tengo miedo que me pongan la anestesia regional porque no quiero quedarme parapléjico, me dicen muchas Exacto, veces. sí, muy, muy Así es. Y entonces, extendido. acá comunicar a los que nos están escuchando mediante su programa que, por ejemplo, la anestesia regional se coloca, si bien es cierto, en la columna, donde tenemos la médula espinal, pero se coloca a un nivel que no llega a tocar la médula en sí, sino lo que se llama, lo que nosotros como médicos lo conocemos como cola de caballo, que es Ujú. las raíces que ya terminan de caer desde la médula espinal
¿no? El cono medular es el término más específico de donde nace esta cola de caballo y termina más o menos si hablamos de niveles vertebrales, ¿no? Como tenemos la primera parte más superior, las vértebras cervicales que están a nivel del cuello, más abajo las torácicas, más abajo al nivel de la cintura, más o menos las vértebras lumbares y más abajo las vértebras sacras. Aproximadamente entre la primera y la segunda en un adulto estándar está terminando lo que es la médula espinal, es decir, el cono medular. Nosotros colocamos la anestesia de ese nivel hacia abajo, es decir, que no hay posibilidad que la aguja raquídea que nosotros utilizamos entre en contacto con la médula espinal, sino es que se coloca de este nivel hacia arriba. Y muchos de nosotros como anestesiólogos no lo hacemos. Lo único que hacemos es administrar los medicamentos de ese nivel que le estoy comentando, que es más o menos la vértebra L1, L2, hacia abajo. ¿Dónde está la cola de caballo? Que es una especie de raíz raíz final que tiene la médula espinal y que muchas veces simplemente al colocar nosotros la aguja raquídea, esta empuja las raíces, más no las penetra, no las daña. Sin embargo, algunos pacientes pueden sentir algunos efectos como por ejemplo una especie de electricidad mientras se les está colocando la anestesia raquídea, ¿no? O también incluso la peridural. Y en este caso simplemente avisar con tranquilidad al médico anestesiólogo, no pasa nada, es a veces bastante frecuente, ¿no? Porque, repito, la aguja está tocando algunas fibras, pero básicamente lo que hace es empujarlas, más no de alguna manera dañarlas. No las Así que lastima. Ujú. así es, así que los pacientes, las personas que se van a someter a anestesia raquídea, muy bien colocado en el nivel indicado, como lo hacen la mayoría de nuestros colegas a nivel nacional, deben estar sumamente tranquilos porque este tipo de anestesia es bastante segura, bastante cómoda y sin muchas complicaciones como antes si las ocurría, ¿no? Por el tipo de medicamento o por el tipo de técnica que todavía no se conocían como se conocen actualmente. Y bueno, Excelente, ujú, excelente explicación, doctor Loarte, con estas precisiones que nos resultan tan alentadoras, ¿no? Nos sí. dan mucha confianza. ¿Qué le parece si nos vamos a la segunda pausa del programa? Al regresar, profundizaremos más en todos estos temas para desmitificar los temores a la anestesia. Volvemos en breves segundos, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos y amigas de su programa Dosis de Confianza con la doctora Virginia Bafigo en Radio María. Llegamos ya al tercer y último bloque de nuestro programa, siempre en la gratísima compañía de nuestro estimado colega, doctor Carlos Loarte.
Continuamos conversando de tantos otros temas que nos ayuden a adoptar una actitud de confianza en la calidad del acto anestesiológico. Desde luego, y esto quisiera remarcarlo, cuando este procedimiento es realizado por especialistas, anestesiólogos registrados ante el Colegio Médico del Perú. Y bueno, doctor Loarte, hablábamos de la seguridad, de la calidad del acto quirúrgico. Y ahora me gustaría pedirle por favor que nos contara qué funciones habitualmente monitorea el médico anestesiólogo en sala de operaciones. Así es, doctora, muy importante esa pregunta para ver que la anestesia actualmente es bastante segura. Bueno, dentro de las principales funciones que monitorizamos en sala de operaciones, tenemos en primer lugar, por ejemplo, la presión arterial. ¿No? Ujú, Usamos un manguito que, bueno, nos mide la presión para saber si tenemos un paciente con hipertensión o durante el acto quirúrgico tal vez la presión del paciente está disminuyendo o se mantiene en el rango normal, ¿no? Entonces monitorizamos uno de ellos, la presión arterial. En segundo lugar, por ejemplo, podríamos mencionar a la saturación de oxígeno. ujú, La saturación de oxígeno se mide mediante un pulsioxímetro, ¿no? Un objeto que va en los dedos de los pacientes, que emite un rayo de luz que logra ver la cantidad de hemoglobina oxigenada y desoxigenada que tenemos en ese momento y nos bota un valor en el monitor que nos dice en cuánto más o menos aproximadamente puede estar el valor de la oxigenación en sangre, que normalmente debería estar idealmente por encima del 95%, ¿no? Entendiendo que ujú, esta va de 0 a 100. ujú, Otro tipo de monitoreo que tenemos es de la temperatura. La temperatura es muy importante, ¿no? Usamos termómetros, ya sea vía nasal o incluso esofágicos, que son unos pequeños dispositivos que van justamente colocados o dentro de la nariz y se fijan, ya sea en el área de la barbilla o por la nariz, o se colocan inclusive un poco más adentro a nivel del esófago para tener una medición un poco más exacta, ya que estaríamos cerca a lo que es la parte media del cuerpo, donde la temperatura central suele ser mucho más exacta que zonas un poco más periféricas. De ahí medimos también lo que es la respiración, ¿no? Tenemos la máquina de anestesia que nos mide la frecuencia respiratoria. Pacientes que tienen una disminución de la frecuencia respiratoria van a retener más lo que es el CO2, que si esto se prolonga durante muchas horas puede ser deleterio para el paciente. Y lo mismo si es que la frecuencia respiratoria está aumentada, ¿no? Lo que vamos a hacer, por el contrario, es barrer más bien el CO2 de nuestros pacientes y esto también obviamente va a traer consecuencias que no deseamos. Entonces, lo que medimos nosotros en sala de operaciones nos ayuda a que el paciente dentro de sala de operaciones esté con un medio interno estable y también dentro de sus funciones vitales estables. Acá me estaba ya olvidando un poco también de justo algo que estábamos conversando con anterioridad, que es la medición también de la relajación neuromuscular. La relajación neuromuscular es uno de los componentes de la anestesia general. Es decir, que para dar anestesia general yo debo relajar a mi paciente. Uno, para poder intubarlo y dos, para darle comodidad y confort al cirujano, para que pueda operar de la mejor manera. Entonces, esta relajación neuromuscular la medimos mediante el TOF. El TOF, o conocido como tren de 4, también es un dispositivo que se coloca a nivel de lo que es el pulgar y el índice de la mano y nos va a medir lo que son, mediante impulsos eléctricos, la capacidad del músculo para relajarse o para contraerse. Y según eso nos va a decir si el paciente está relajado o todavía está despierto y contrae con total normalidad sus músculos. Y finalmente, creo que no me estoy olvidando de ninguno, pero siempre es importante mencionar la monitorización del sistema nervioso central. ujú, Yo recuerdo mucho a mi maestra de TIVA del Hospital Arzobispo Loaiza, la doctora Sofía Reyes, que siempre insistía en que así como monitorizamos la función pulmonar mediante la oxigenación y la saturación,
así como monitorizamos la función circulatoria, ¿no? O vascular con el tema del tensiómetro, así como monitorizamos la temperatura, también es importantísimo para nosotros los anestesiólogos monitorizar el estado de inconsciencia, monitorizar el estado cerebral y sobre todo en pacientes muy pequeños, valga decir recién nacidos o niños, y también en los extremos de la vida como ya nos vamos a lo que son los adultos mayores, Ujú, porque estos pacientes son los que tienen mayor labilidad en lo que es el sistema nervioso central, ya que cuando damos anestesia general, usamos muchas veces fármacos inhalatorios como el Seborane, o conocido como Sevoflurano, que tiene efectos deleterios a nivel del sistema nervioso central en caso se profundice demasiado ujú, el acto anestésico. ¿Qué quiero decir con esto? Si el paciente se duerme demasiado profundo, el cerebro puede sufrir algunos daños y esto traer algunas consecuencias a posterior. Entonces es ideal mantener un cerebro dormido, pero en un estado que corresponde al acto quirúrgico. Es decir, si mi acto quirúrgico no es muy, por decirlo de una manera, muy doloroso, el cerebro no puede estar tan profundamente dormido. Pero si el acto ujú. quirúrgico es sumamente doloroso, ese cerebro sí necesita estar un poco más dormido. Entonces, el nivel de inconsciencia del cerebro va en relación muchas veces al acto quirúrgico, al tipo de paciente, a las comorbilidades y principalmente también al grupo etario. Entonces es por eso que es importantísimo también monitorizar lo que es la profundidad anestésica y esto se monitoriza mediante lo que es el índice biespectral, conocido también como VIX, que es un sensor que muchas veces se coloca en la frente de los pacientes y nos ayuda a ver el nivel de inconsciencia del paciente, ¿no? Que muchas veces también como una escala numérica va del 0 al 100, manteniendo una escala entre 40 a 60, es un rango promedio en el cual cualquier paciente puede ser operado de múltiples tipos de cirugías y en el cual se puede asegurar que el cerebro va a estar bien cuidado con una irrigación sanguínea adecuada y con un estado también interno, de medio interno y eléctrico adecuado para después no tener ningún tipo de complicaciones. Y se me había Y ido, esto, doctora, sí, sí, doctor, sí, solamente se me había sí, a ido usted, algo como sí. el pulso, ¿no? Que también es Ujú. importantísimo en la frecuencia cardíaca. Muchos de nuestros fármacos producen bradicardia, otros producen taquicardia. Entonces siempre es ideal que manejemos a un paciente, como lo decía en un inicio, en un estado lo más fisiológico posible, como si estuviera prácticamente dormido y sin dolor para que la cirugía transcurra con total normalidad. Y esto que usted nos dice, doctor, es tan importante porque da cuenta de un avance tecnológico fundamental. En el pasado, hace 30, 40 años, los monitores en sala de operación eran unas cajitas chiquititas que con las justas, sí, controlaban seguramente frecuencia cardíaca y Así presión es, arterial. O sea, así dos es, valores. Ahora tenemos monitores de 8 parámetros o más que da cuenta de todo lo que usted nos ha mencionado, ¿no? Y así es. esto me lleva también al recuerdo de una palabra de una frase que las personas dicen, uy, se quedó en sala de operaciones o quedó en muerte cerebral o quedó vegetal después de la Ujú. cirugía. Entonces, nada de esto va a ocurrir si el paciente está bien monitorizado y controlado, ¿verdad? Así es, doctora. Tanto todas las funciones que acabamos de mencionar, ¿no? La medida de la oxigenación, el pulso, la medida de la presión arterial, la profundidad anestésica mediante el BIS. Hay otras técnicas más, pero principalmente el BIS. Ver el ritmo del corazón, el EKG, el trazado del EKG, para ver algún tipo de posible amenaza en cuanto a la actividad eléctrica del corazón, la temperatura, etcétera, etcétera, hacen que las mayorías, por no decir casi todas las cirugías en la actualidad, realizadas principalmente en un hospital competente, ¿no? Como bueno, gracias a Dios lo tenemos en la mayoría de los hospitales en nuestro país,
y por médicos autorizados con la especialidad, sea bastante, bastante segura. He logrado notar que muchas veces ha ocurrido este tipo de intercurrencias trágicas, muchas veces cuando la anestesia la ha realizado un personal no anestesiólogo. Ujú. El último que recuerdo fue en el norte del país, que hubo un fallecimiento debido a que estaban realizando una endoscopía y se usó Mm, midazolam, ¿no? Y sí, muchas veces fue realizado por un personal, si no me equivoco, no médico. exacto, no médico, una licenciada, si no me equivoco. Entonces ellos muchas veces no tienen la maldad, no quieren hacer daño, sin embargo, Ujú, el desconocimiento de cómo se comportan estos fármacos, sobre todo en la parte no solo buena, porque lo bueno del midazolam es que te duerme, que te relaja, que te quita la ansiedad, pero también tiene una parte negativa que muchas veces no la conoce el personal no entrenado, y eso es donde muchas veces ocurren estos tipos de eventos, ¿no? Entonces siempre recomendar que los actos quirúrgicos, ya sea intraquirófano o extraquirófano, siempre sean realizados por un médico anestesiólogo certificado. y lo que yo comparto con usted, una experiencia también que vivimos hace años en una de mis gestiones institucionales, fue muy parecido, solo que en el sur. ¿Y qué había pasado en ese caso? Que el coche de paro, que debería estar bien equipado, carecía de los suficientes medicamentos como para contrarrestar cualquier crisis que se Ujú. presente, ¿no? Entonces, bueno, esto es un llamado a las autoridades para que permanentemente estén haciendo sus chequeos de calidad del acto médico, pero también para que los pacientes sepan que si todo está en orden, entonces va a haber siempre una respuesta frente a cualquier contingencia, ¿no? Y bueno, ustedes dentro de la preparación del paciente, de la elaboración del riesgo preoperatorio, hacen una serie de preguntas, casi como un interrogatorio, ¿no? Y luego podemos comentar en qué consiste, pero también me llamaba la atención qué pasa cuando les llega a emergencia un paciente en estado de inconsciencia, producto de un trauma, accidente, en fin, y no tienen ningún antecedente del Ujú. paciente. ¿Qué precauciones toman ustedes? Bueno, en sí cuando llega un paciente de este tipo, traumatizado, politraumatizado, inconsciente, el primer abordaje lo realizan, bueno, los médicos cirujanos, ¿no? Los médicos cirujanos generales, los traumatólogos o muchas veces también los neurocirujanos. Y en sala de operaciones lo que tenemos ya nosotros que conocer es tanto la fisiología del paciente como también la fisiopatología de este tipo de eventos traumatológicos. Por ejemplo, en el caso de un paciente, si tenemos al menos el antecedente de que ha sido un accidente de tránsito, muy probablemente haya un traumatismo encefalocraniano, lo cual puede o no también desencadenar un cuadro hipertensivo endocraniano. Entonces, nosotros sabemos qué fármacos dentro de la gama de fármacos que tenemos, pueden aumentar esa presión intracraneal y empeorar el cuadro del paciente. Entonces nosotros también nos guiamos de esos tipos de antecedentes y podemos utilizar unos fármacos que no nos aumenten, por ejemplo, en este caso, la presión intracraneal, Ujú, ¿no? Para evitar empeorar el estado del ujú, paciente. En caso de que tengamos algún tipo de evidencia o antecedente, no es muy específico, sino que el paciente, por ejemplo, fue, supongamos, baleado y está con hemorragia o líquido, líquido oliva en cavidad, supongamos, tenemos dentro de nuestro arsenal de fármacos, fármacos que nos van a disminuir la presión arterial. Entonces nosotros lo que hacemos es usar dentro de nuestros conocimientos en farmacología anestésica, los fármacos que no nos van a disminuir la presión arterial o que inclusive nos la van a aumentar, ¿no? Al dar la ujú, anestesia. ujú, Entonces, acá entra en juego tanto el tema de la fisiología, conocer la fisiología y la fisiopatología de la mayoría de los tipos de eventos
que involucra los politraumatismos, ya sea accidente de coche, baleados, ya sea quemaduras, ahogamiento, etcétera, etcétera. Ujú. Y también conocer muy estrechamente los fármacos y cómo los fármacos van a interactuar con el paciente para de alguna manera no empeorar el cuadro del paciente, sino por el contrario, ayudar a que el paciente se recupere mucho más rápido, ¿no? Y claro, la residencia de anestesiología dura 3 años, ¿verdad, doctor? Entonces, Así sumado a los 7 u 8 o 9 años que toma estudiar, hacer el internado, el SERUMS, en fin, estamos hablando de profesionales altamente calificados que han dedicado mínimo 10 u 11 años de la vida estudiando para poder reaccionar de la manera más oportuna y pertinente posible. Comento esto porque todos los seres humanos tenemos miedo, ¿no? Y pensamos que si nuestro ser querido está en el quirófano, producto de una emergencia, entonces, ¿qué será de él? ¿Qué pasará? Pero lo importante es recordar todo esto que usted nos ha mencionado, que existen formas de adelantarse a la situación analizando la razón por la que ha llegado el paciente, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo esto, doctor, pero sin embargo, antes que Cintia nos pase la voz, quería hacerle una preguntita casi final, que claro que tiene sí. que ver con algunos de estos temores o mitos que existen con relación a las Mm, alergias, por ejemplo, ¿no? A muy bien. veces uno piensa que siendo alérgico o al huevo, o a la soya, o al yodo, o a lo que fuere, va a estar muy expuesto y en sala de operaciones va a ser un shock anafiláctico, ¿no? Una forma grave de alergia. ¿Qué nos podría comentar sobre el particular, doctor? Bueno, que los pacientes estén tranquilos porque, como yo siempre les digo a mis pacientes, que a veces entran un poco ansiosos, asustados, por X motivos, aparte de las alergias por X motivos, es que no hay lugar más seguro que sala de operaciones. Ujú. ¿No? Porque tenemos Buen todo detalle. para reanimar a un paciente. Tenemos un ventilador mecánico, tenemos personal entrenado, tenemos un coche de paro, diversos fármacos, bombas, líquidos endovenosos, etcétera. Entonces, primero recordarle a los pacientes que no hay lugar más seguro que sala de operaciones, siempre y cuando se haga lo correcto y como debe ser. Entonces, ante la pregunta que usted me hizo, mm, las alergias, muchas veces, al menos uno de los fármacos que más podría prestarse para pensar en ese tema es el propofol. El propofol Mm, es un fármaco que está configurado de diversas partes, es decir, es un compuesto múltiple, ¿no? Tiene aceite de soya, tiene lecitina de huevo, tiene el mismo propofol como componente activo, tiene glicerol o aceite de glicina, mejor dicho. Entonces, el propofol, al tener el aceite de soya y la lecitina de huevo dentro de sus componentes, existen muchas personas que son alérgicos a la proteína del huevo. Sin embargo, el propofol suele ser bastante inocuo si no es que el paciente ha tenido anteriormente por ejemplo, un evento de una reacción alérgica severa. ujú, Y así se presente en el primer momento, por ejemplo, yo le estoy dando anestesia a un paciente, uso propofol y me empieza a hacer una reacción alérgica. Los anestesiólogos tenemos el conocimiento como para que esa reacción alérgica se vea disminuida y se vea totalmente manejada en sala de operaciones, ujú, ya sea usando corticoides, ya sea usando medicamentos como epinefrina, en caso de shock anafilácticos, por ejemplo, clorfenamina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la alergia, por ejemplo, al huevo no es una limitante que quisiera aclarar esto a los pacientes para usar medicamentos anestésicos de ninguna manera, ¿no? Entonces, es una restricción parcial que si bien es cierto, es importante manifestarle al anestesiólogo, ¿sabe qué, doctor? Yo soy alérgico a la proteína del huevo, o algunos inclusive me han dicho a mí soy intolerante a la lactosa, ¿puede pasar algo? ¿No? Se les aclara que no. Inclusive siendo alérgico a la proteína del huevo, el uso de propofol
puede ser bastante seguro en los pacientes. Sin embargo, los médicos, anestesiólogos debemos estar en conocimiento de dicha alergia para tener todas las alarmas encendidas en caso de que pase algo. Pero es totalmente inocuo, ¿no? Es bastante fácil de manejar este tipo de problemas en sala de operaciones. Bueno, otro tipo de alergias, aparte de la proteína del huevo, también estaba revisando que también es la alergia que le mencionan al yodo. Ujú, Esta es una de las alergias que muchas veces muchos pacientes nos comentan en sala de operaciones: doctor, yo soy alérgico al yodo, y nosotros realizamos muchas veces la limpieza de la zona lumbar para colocar una anestesia raquídea con yodo, ujú, yodopovidona. ujú, Pero actualmente se ha visto que eso es un mito, ¿no? El yodo como, ujú, como alergeno en sí no está descrito. Más bien hay otros componentes asociados al componente de la yodopovidona, por ejemplo, la misma povidona, que es ujú, el componente el que sí traería la alergia, ¿no? ujú. O en el caso de otros medicamentos, la tropomiosina, etcétera, que también podían producir lo que es la alergia a compuestos que tienen el yodo. Pero en sí el yodo, propiamente dicho, es un mito que pueda producir una reacción cruzada o una reacción alérgica. El Eh, alergeno real es la tropomiosina, como en caso de los mariscos, por ejemplo, que también tienen compuestos de yodo, ¿no? La ujú. tropomiosina. En caso de los antisépticos que nosotros usamos para limpiar la espalda de los pacientes, para la sepsia y antisepsia, la povidona, ¿no? Y así. En algunos, Interesantísimo. sí, así es, Pues, doctor. podríamos seguir conversando extensamente y yo estoy segura que las personas que nos escuchan, nuestros amables radioyentes, se han quedado con algunas interrogantes también. Yo quería decirles a ustedes, queridos amigos, que el doctor Loarte, tan amable, él se caracteriza por una tremenda generosidad. Nos ha comentado que si ustedes que nos están escuchando tienen algunas dudas, preguntas, escriban al WhatsApp de Radio María, al programa Dosis de Confianza, y el doctor luego va a mandar un audio dándole respuesta a estas interrogantes. Creo que ha sido un programa fantástico, doctor Loarte, le agradecemos infinitamente Pienso y lo mismo, doctora. me apena llegar al final, habrá Sí, nuevas oportunidades para estar juntos otra vez. Y mientras tanto, queríamos también decirle a nuestros amables seguidores de Radio María que nuestra gratitud es inmensa porque su compañía es un estímulo inmenso para seguir preparando cada semana una nueva dosis de confianza para ustedes. Y bueno, con esta invocación les auguro una bonita semana, siempre manteniéndonos saludables física y anímicamente. Que tengan un hermoso día endulzado por las notas del Dijiste sí. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios.